El amanecer caía como plomo sobre el barrio de Vallecas, en los olvidados suburbios de Madrid. Esperanza Morales apretaba contra su pecho un pequeño sobre blanco que contenía el certificado de defunción de su hija Sofía, fallecida apenas 16 días antes, 29 años, y su vida parecía haber terminado en aquel hospital público, donde las paredes desconchadas atestiguaban tragedias cotidianas, donde los pasillos olían a desinfectante barato y desesperación, donde los médicos corrían de un lado a otro sin tiempo para mirar a los ojos a sus pacientes. Sofía había nacido prematuramente. Sus pulmones aún no estaban preparados para respirar el aire cruel de este mundo. Esperanza había suplicado, llorado, prometido pagar de alguna manera, pero en el saturado Sistema Nacional de Salud no había milagros disponibles para quienes no tenían dinero para comprar esperanza en las clínicas privadas que brillaban como joyas inaccesibles en los barrios ricos de la ciudad. El apartamento de 40 metros cuadrados que compartía con otras 3 familias inmigrantes ahora parecía una tumba. Cada rincón albergaba fantasmas, la cuna que nunca se usaba, la ropa que jamás tocó la piel de Sofía, el biberón que permanecía intacto en su inutilidad. Pero el tormento más cruel era físico, visceral, imposible de ignorar. Sus pechos seguían produciendo leche. Cada mañana se despertaba con la camisa empapada, con el cuerpo obstinadamente preparado para alimentar a una niña que ya no existía. Había consultado a médicos que le recomendaron medicamentos para secar la leche, pero Esperanza no podía tomar las pastillas. Era como matar a Sofía por segunda vez, borrar el último rastro físico de la existencia de su hija. Necesitaba dinero, no para vivir, porque vivir había dejado de importar, sino para pagar los gastos del funeral, para evitar que la desahuciaran, para evitar convertirse en un simple ocupante más de los bancos del metro. Así encontró el anuncio en una agencia de empleo doméstico de la calle Alcalá. Familia tradicional de Pozuelo de Alarcón busca empleada doméstica con experiencia. Residencia a tiempo completo. Discreción absoluta. Excelente sueldo. Esperanza no tenía experiencia, pero sí desesperación, y la desesperación a veces abre puertas que la competencia no podía. La entrevista fue realizada por Visitación Campos, una mujer de 57 años, con el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía agobiarle. Ama de llaves de la familia Elizondo Armendáriz durante 3 décadas, examinó a Esperanza con ojos como escáneres médicos, detectando debilidades, catalogando vulnerabilidades. La mansión donde tuvo lugar la entrevista era obscena en su opulencia. Suelos de mármol italiano, lámparas de araña de cristal checo, cuadros cuyos precios podrían alimentar a todo el pueblo de Vallecas durante meses. Esperanza sintió náuseas, no por la riqueza en sí, sino por saber que estaba allí pidiendo permiso para limpiar los baños de personas que probablemente gastaron más en vinos franceses de lo que el hospital público tenía disponible para salvar a bebés prematuros. «Se ve muy delgada», dijo Visitación, no como una observación médica, sino como una acusación. «¿Podrá realizar trabajos pesados?» Esperanza quería gritar que estaba delgada, porque su cuerpo había sido entrenado para nutrir otra vida. Quería explicar que llevaba dentro una fábrica de nutrición sin consumidor, pero solo asintió. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba cualquier cosa que le permitiera seguir respirando automáticamente hasta descubrir si aún había una razón para seguir respirando. La contrataron. Empezaría de inmediato. Cogió sus 3 mudas de ropa, se despidió del piso compartido donde nadie notaría realmente su ausencia y tomó el autobús que conectaba mundos paralelos. El Vallecas de los olvidados con el Pozuelo de Alarcón de los intocables. Durante el trayecto de 45 minutos, vio cómo la ciudad se transformaba a través de la ventana.
Las fachadas grises dieron paso a jardines paisajísticos, los bares con juegos de azar a cafés artesanales. La pobreza se disolvió en privilegio como humo en el aire limpio de barrios, donde incluso el oxígeno parecía más refinado. La mansión Elizondo Armendáriz se ubicaba en la urbanización La Finca, un complejo residencial donde cada casa era un baluarte de seguridad y exclusividad. Puertas electrónicas, cámaras en cada esquina, guardias de seguridad privados que saludaban a los residentes por su nombre. Esperanza recibió instrucciones de usar siempre la entrada de servicio, una puerta lateral que garantizaba que los empleados nunca contaminaran los espacios nobles con su presencia inapropiada. Visitación le mostró las dependencias del servicio, pequeñas pero incomparablemente superiores a las que tenía en Vallecas, y le explicó la rutina: levantarse a las 5 de la mañana, preparar café para la familia a las 7, limpiar 12 habitaciones, 3 salones, 5 baños, una cocina industrial, la lavandería y estar siempre disponible para cualquier solicitud adicional hasta las 11 de la noche. La familia valora la invisibilidad, explicó Visitación mientras caminaban por los pasillos de mármol. Estarás haciendo bien tu trabajo cuando nadie note tu existencia. Esperanza conoció a los demás empleados. Jacinto, el jardinero ecuatoriano de 62 años que cuidaba los jardines con una devoción casi religiosa. Amparo, la cocinera gallega de 43 años que preparaba banquetes que podrían alimentar a un orfanato, pero servía cenas para 4 personas. Y Esteban, el conductor colombiano de 51 años que pulía coches que costaban más que casas. Todos compartían la misma expresión de resignada gratitud, conscientes de que trabajaban para una de las familias más poderosas de la Comunidad de Madrid, dueñas de una cadena de clínicas privadas de lujo repartidas por toda la región. Fue Amparo quien casualmente mencionó, mientras le mostraba a Esperanza dónde se guardaban los productos de limpieza importados. Los patrones son dueños de las clínicas Elizondo Armendáriz. Seguro habrás visto los carteles por el pueblo. Trato de primera para quien pueda pagarlo. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esas clínicas, las mismas que brillaban en las vallas publicitarias del centro de Madrid, con fotos de bebés sonrientes y lemas sobre excelencia en salud materno-infantil. Las mismas clínicas cuyos precios le había explicado con delicadeza una secretaria de voz dulce, cuando llamó desesperada, embarazada de 7 meses y sintiendo que algo no iba bien. 15.000 reales por hospitalización y parto de urgencia, señora. No, lamentablemente no trabajamos con el sistema público. Las mismas clínicas donde Sofía podría haberse salvado si su madre hubiera nacido en otra cuna. La ironía la hirió más profundamente. Esperanza pasó el resto de esa primera tarde en un estado de shock silencioso, puliendo espejos que reflejaban a una mujer que ya no reconocía. Cada cuadro en las paredes valía más que toda la atención médica que Sofía había recibido. Cada jarrón decorativo probablemente costaba el equivalente a los últimos días de su hija en una incubadora precaria. Y allí estaba, sirviendo a la familia que había construido un imperio sobre la desigualdad que había matado a su hija. Pensó en huir, en simplemente tomar sus cosas y desaparecer. ¿Pero a dónde? No había lugar en el mundo donde el dolor no la persiguiera, y al menos allí tenía techo y comida garantizados. Esa primera noche, Esperanza se acostó en su nueva cama, en un cuarto de servicio con vista al muro del jardín, y lloró en silencio, apretando una toalla contra sus pechos doloridos para absorber la leche que seguía fluyendo. La ironía era tan cruel que parecía un guión de algún dios sádico. Trabajaría, comería, dormiría y serviría a la familia que se había beneficiado de la imposibilidad de salvar a su hija.
Sería invisible entre los muros que simbolizaban todo lo que le habían negado. Pero el universo no había terminado de escribir sus perversas ironías. Era su tercera noche en la mansión cuando oyó el llanto. No era el llanto normal de un bebé, sino algo diferente, roto, demasiado débil, como si la vida misma pidiera permiso para irse. Esperanza estaba en el pasillo del segundo piso, recogiendo toallas usadas a las 2 de la mañana porque Visitación había decidido que era la hora ideal para no molestar a la familia, cuando el sonido la paralizó. Provenía de la habitación infantil, una suite entera decorada con motivos de bosques encantados, donde vivía Sebastián Elizondo Armendáriz, de 8 meses, heredero de fortunas inimaginables. Solo había visto al bebé de lejos durante los primeros días. Marisol Armendáriz de Elizondo, la madre, una mujer de 38 años que parecía esculpida por cirujanos plásticos y estilistas personales, cargaba a su hijo con la misma expresión con la que se lleva un bolso de diseñador. Algo caro y necesario para la imagen pública, pero no necesariamente deseado. El doctor Felipe Elizondo, el padre, un hombre de 42 años con sienes canosas y prestigio internacional como cirujano cardiovascular, miraba a su hijo con la misma distracción con la que se mira el reloj durante una conversación aburrida. Esperanza había escuchado fragmentos de conversaciones entre los empleados. Sebastián era un niño problemático, decían. No comía. Tenía una enfermedad misteriosa que ni los especialistas más caros podían diagnosticar. La familia mantuvo los detalles en absoluto secreto, pero Amparo había visto a decenas de médicos entrar y salir de la mansión en las últimas semanas, todos con rostros derrotados al marcharse. El llanto continuó. Esperanza sabía que no debía entrar a la habitación infantil. Visitación había sido clara, las zonas familiares estaban prohibidas, excepto durante las limpiezas programadas. Pero ese sonido fue como un gancho que atravesó su alma maternal mutilada. Abrió la puerta ligeramente. Sebastián yacía solo en su cuna de caoba, con detalles en pan de oro, llorando con la debilidad de quien ya no tiene energías para reclamar atención. La luz de la noche proyectaba sombras que hacían que la habitación pareciera más grande, más vacía, más abandonada. Esperanza se acercó y lo que vio la hizo ahogar un grito. El bebé estaba visiblemente desnutrido, con la piel estirada sobre huesos frágiles, los ojos hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para su rostro. Sus bracitos eran como ramitas, sus piernas apenas podían patear. Este no era un bebé sano de 8 meses. Era un niño que moría lentamente, consumiéndose entre tanta riqueza obscena, rodeado de juguetes caros que eran inútiles si su pequeño cuerpo carecía de fuerzas para jugar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían unos padres tan adinerados, con acceso a los mejores médicos del mundo, dejar a su hija en ese estado? Esperanza sintió una oleada de furia recorrerle el cuerpo. Su Sofía había muerto porque no había dinero para salvarla. Pero aquí estaba una niña muriendo rodeada de fortunas, abandonada en una cuna de oro como un objeto decorativo olvidado. Sin pensarlo, Esperanza alzó a Sebastián. Pesaba terriblemente poco, como si estuviera hecho de papel y esperanza deshidratada. El bebé se acurrucó contra ella con un suspiro que sonaba a gratitud, como si alguien finalmente hubiera respondido a los gritos de auxilio que había estado enviando al universo sordo. Esperanza lo meció suavemente, tarareando suavemente una canción que solía cantar su abuela, y fue entonces cuando lo sintió. Sus pechos se endurecieron, doloridos, y la leche comenzó a filtrarse por la camisa de su uniforme. Sebastián giró su cabecita, buscando instintivamente el origen de ese olor. Sus labios se entreabrieron, buscando, suplicando.
Esperanza recorrió con la mirada la habitación del millonario, comprobando que la puerta permaneciera cerrada, que nadie entraría, que estuvieran completamente solos en ese momento, suspendidos entre dos mundos. Una voz sensata en su cabeza le gritó que aquello era inapropiado, que la despedirían, que incluso podrían acusarla de algo terrible. Pero una voz más vieja y profunda, la voz del vientre vacío y los brazos que nunca sostuvieron a Sofía, susurró: «Salva a esta niña, salva al menos a esta». Esperanza se desabrochó la blusa del uniforme con manos temblorosas y le ofreció el pecho a Sebastián. Durante una eternidad, nada ocurrió. Entonces el bebé cerró los labios alrededor de su pezón y comenzó a succionar con desesperada ansiedad, como un náufrago que por fin encuentra agua fresca. Las lágrimas corrieron por el rostro de Esperanza al sentir la leche fluir. Su cuerpo finalmente cumplía la función para la que había sido preparado. El dolor físico se aliviaba mientras Sebastián bebía vida directamente de su pecho. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. En esa habitación infantil, decorada con murales de bosques encantados, pintados por artistas contratados, dos almas rotas se reencontraron. Esperanza lloró en voz baja mientras amamantaba a la niña que no era suya, sintiendo por primera vez desde la muerte de Sofía algo más allá del dolor, un propósito. Sebastián succionó con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil, como si cada gota de esa leche fuera el antídoto contra el veneno que su propio cuerpo producía misteriosamente contra la vida. No supo cuánto tiempo permanecieron así, conectados en esa comunión imposible. Solo supo que cuando Sebastián por fin se durmió, saciado por primera vez en meses, su carita estaba menos gris, su respiración sonaba menos agitada. Sus manitas se relajaron. Los dedos que antes se habían apretado en agonía ahora descansaban en paz. Esperanza lo colocó de nuevo en la cuna dorada con infinita delicadeza, como si depositara algo sagrado, y pasó unos minutos observando cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo más fuerte y vibrante. Huyó de la habitación como una ladrona, con el corazón latiendo desbocado, segura de haber cometido simultáneamente el acto más hermoso y prohibido de su vida. En el oscuro pasillo, se apoyó en la fría pared de mármol e intentó procesar lo que acababa de hacer. Había amamantado al hijo de sus jefes. Había cruzado la línea que separaba las clases sociales, los protocolos, el concepto mismo de propiedad que esas personas tenían sobre todo, incluidos sus hijos. Y lo más aterrador, quería hacerlo de nuevo. No durmió esa noche. Se quedó allí, analizando lo que había hecho, oscilando entre el terror y una extraña sensación que tardó en reconocer. Un propósito. Por primera vez desde la muerte de Sofía, sintió que quizás, solo quizás, había una razón para que su cuerpo siguiera produciendo leche, para que su corazón siguiera latiendo, para que sus pulmones siguieran robando oxígeno del aire. Quizás Dios, o el destino, o la fuerza que gobernara el universo, tenía un plan tan extraño que parecía cruel, pero en realidad era redención disfrazada. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, ya sea en el coche camino al trabajo, en casa haciendo las tareas del hogar, o acostado en la cama antes de dormir, deja un comentario diciéndonos desde dónde la escuchas. Tu compañía en este viaje lo es todo, y queremos saber dónde te encuentra nuestra historia. Y ahora, quédate conmigo, porque lo que sucedió las noches siguientes cambiaría para siempre la vida de todos en la mansión Elizondo Armendáriz. El amanecer trajo una nueva rutina. Esperanza cumplía con sus tareas bajo la atenta mirada de Visitación, quien parecía tener sensores para detectar cualquier desviación del protocolo establecido. Pero a lo largo del día, mientras pulía pisos y doblaba sábanas de algodón egipcio, una sola pregunta la martilleaba en la mente.
Volvería a comer Sebastián esa noche, y la siguiente aún más aterradora. ¿Qué pasaría si ella fuera la única capaz de alimentarlo? La segunda noche, cuando el débil llanto resonó de nuevo por los silenciosos pasillos, Esperanza no dudó. Fue a la guardería, cogió a Sebastián y repitió el ritual. El bebé mamaba con más entusiasmo, como si su cuerpo reconociera la única fuente de nutrición que su organismo aceptaba misteriosamente. Notó que ya parecía un poco más fuerte, sus ojitos un poco más despiertos. Un pequeño destello de vida regresaba donde antes solo había la sombra de una muerte inminente. La tercera noche, Sebastián no lloró. Cuando Esperanza entró en la guardería a las 2 de la mañana, él estaba despierto pero callado, como si la estuviera esperando. Sus ojitos la siguieron mientras se acercaba y algo en el pecho de Esperanza se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Ese bebé la reconoció, sabía que ella venía a salvarlo. La cuarta noche, mientras lo amamantaba, Esperanza susurró: «Tuve una hija, Sebastián, se llamaba Sofía. Ya casi tendría tu edad. No pude salvarla, pero te salvaré a ti. Te prometo que te salvaré». Fue en la quinta noche cuando Visitación casi la descubrió. Esperanza estaba amamantando a Sebastián en la guardería cuando oyó pasos en el pasillo. Entró en pánico. Apartó rápidamente al bebé del pecho, se abotonó la blusa y fingió que simplemente estaba comprobando si estaba bien. La puerta se abrió y entró Visitación, con los ojos entrecerrados, observando la escena con sospecha detectivesca. «¿Qué haces aquí?». La voz del ama de llaves cortó el aire como un bisturí. «Yo oí llantos. Vine a ver si todo estaba bien con el bebé», respondió Esperanza, forzando una calma que no sentía. Visitación se acercó a la cuna y observó a Sebastián, quien acababa de ser interrumpido mientras comía y ahora lloraba suavemente. Algo cambió en la expresión de la institutriz. Una sospecha crecía como un tumor maligno. Levantó al bebé y lo examinó con una atención inquietante, tocándole la cara, los bracitos, como si buscara pruebas de un crimen indefinido. «¿Has estado viniendo aquí otras noches?» «Solo cuando oigo llanto», mintió Esperanza. «Pensé que debía ayudar. No te contrataron para cuidar niños. Te contrataron para limpiar. El bebé tiene una niñera profesional y un equipo médico de guardia. No vuelvas a esta habitación fuera de tu horario de limpieza. ¿Entendido?». Esperanza asintió, pero ambos sabían que algo había cambiado. Visitación había notado algo diferente en Sebastián, una sutil mejora que no debería estar ocurriendo. El bebé parecía un poco más regordete, su piel tenía un poco más de color, sus movimientos eran un poco más vigorosos. Y peor aún, había notado que Esperanza parecía demasiado involucrada emocionalmente con este niño, que debería haber sido solo un mueble más al que limpiar. Al día siguiente, durante el desayuno de los empleados, Esperanza notó que Visitación la observaba constantemente, anotando mentalmente cada uno de sus movimientos. Amparo le susurró una advertencia cuando estaban solas en la despensa. «Ten cuidado con Visitación. Es leal a sus jefes, pero también es complicada. La he visto destruir empleados por la más mínima sospecha. Tiene una especie de obsesión con el doctor Felipe. Cree que si protege a esta familia, tal vez algún día la vea como algo más que un simple mueble». «¿Obsesión?», preguntó Esperanza. Amparo bajó aún más la voz. «Lleva años enamorada de él. Todos lo sabemos, menos él, claro. Los hombres como el doctor no ven a mujeres como nosotras. Somos fantasmas que limpiamos, cocinamos y desaparecemos. Pero Visitación ha construido toda su vida en torno a él. Por eso es tan controladora, tan posesiva con todo en esta casa. Es la única manera que tiene de sentirse importante para él». Esa noche, Esperanza decidió no ir más a la guardería. Era demasiado peligroso. Pero a las 3 de la mañana, cuando el llanto volvió, más débil que nunca, comprendió que no tenía otra opción. Sebastián no se negaba a comer por capricho.
Se estaba muriendo, y por alguna razón inexplicable, solo ella podía salvarlo. Lo que Esperanza desconocía mientras se dirigía de nuevo a la guardería cargada con secretos insospechados, era que Sebastián padecía una enfermedad extremadamente rara que desconcertaba incluso a los mejores especialistas internacionales. Desconocía que la familia Elizondo Armendáriz mantenía esta información en completo secreto para preservar su impecable imagen pública. Desconocía que estaba a punto de convertirse en la figura central de un drama que expondría hipocresías, destruiría reputaciones y obligaría a todos en la mansión a confrontar verdades que habían ocultado durante décadas. Él no sabía que salvar a ese bebé le costaría casi todo lo que le quedaba. Pero esa mañana, mientras amamantaba a Sebastián por sexta vez y sentía su frágil cuerpecito ganar fuerza contra su pecho, Esperanza Morales tomó una decisión. Fuera cual fuera el costo, no dejaría morir a otro niño cuando tenía el poder dentro de su cuerpo para evitar esta tragedia. Y con esa decisión selló destinos que se entrelazarían de maneras que nadie podría haber predicho. Segundo acto. Habían pasado 2 semanas desde que Esperanza amamantó a Sebastián en secreto por primera vez. 2 semanas de amaneceres furtivos, de un corazón acelerado cada vez que oía pasos en el pasillo, de mentiras susurradas y verdades ocultas. Pero también 2 semanas de transformación milagrosa. Sebastián estaba visiblemente diferente. Sus bracitos habían adquirido una saludable capa de grasa infantil. Sus mejillas ya no eran profundos hoyuelos, sino pequeñas manzanas rosadas. Sus ojos brillaban con una curiosidad que antes no había tenido. El bebé, que parecía estar al borde de la muerte, ahora sonreía. Balbuceaba e intentaba alcanzar objetos con sus pequeñas manos que por fin tenían fuerza. La transformación no pasó desapercibida. Marisol Armendáriz de Elizondo la notó por primera vez durante el desayuno en la terraza, cuando Sebastián iba en su cochecito a su lado y de repente se echó a reír al ver un pájaro en el jardín. A Marisol se le cayó la taza de porcelana china. El líquido oscuro manchó el mantel de lino blanco. «¡Felipe!», le gritó a su marido, que leía el periódico El País al otro extremo de la mesa. «¡Felipe! ¡Se rió!». Sebastián se rió. El doctor Felipe Elizondo bajó el periódico con la expresión de quien interrumpe un asunto más importante. Pero al mirar a su hijo y ver al bebé sonriendo de verdad, algo cambió en su rostro. «Esto es imposible», murmuró, levantándose y acercándose a la carriola. Levantó a Sebastián y lo examinó con ojos de médico. Subió de peso, muchísimo. ¿Cómo ha pasado esto? Marisol llamó a visitación inmediatamente, exigiéndole explicaciones. La empleada doméstica apareció en el balcón con su postura impecable y su rostro indescifrable. «La niñera nocturna me dijo que el niño ha estado durmiendo mejor en las últimas semanas, señora. Quizás sea solo un desarrollo natural». ¿Desarrollo natural? El doctor Felipe prácticamente lo soltó. Sebastián se estaba consumiendo. 6 especialistas internacionales dijeron que su condición era progresiva y sin solución a corto plazo. Los bebés no revierten este tipo de condiciones mediante el desarrollo natural. Visitación mantuvo una expresión neutral, pero Esperanza, que estaba al otro lado de la puerta de cristal, limpiando ventanas y escuchando todo, notó un brillo peligroso en los ojos de la criada. Visitación lo sabía. Quizás no sabía exactamente qué estaba haciendo Esperanza, pero sospechaba que algo estaba sucediendo fuera de su control, y eso era inaceptable. El doctor Felipe exigió que se citara a todos los médicos que atendían a Sebastián para una evaluación de emergencia. Esa misma tarde, la mansión recibió a 3 pediatras especialistas, un nutricionista pediátrico y el doctor Augusto Menéndez.
gastroenterólogo pediátrico del Hospital Niño Jesús, considerado la máxima autoridad en trastornos alimentarios infantiles raros en España. Esperanza observaba desde lejos cómo el equipo médico examinaba a Sebastián en el consultorio principal, convertido en una consulta improvisada con equipos portátiles esparcidos por el suelo de mármol. Amparo le trajo a Esperanza fragmentos de lo que escuchó mientras servía café y agua a los médicos. «Están perplejos», susurró la cocinera mientras regresaba a la cocina a preparar más bandejas. El doctor Menéndez dijo que es el caso más extraordinario que ha visto. El bebé, de hecho, ganó más de 1 kilo en 2 semanas, después de meses de pérdida de peso progresiva. Quieren saber qué cambió en su dieta, pero la niñera jura que Sebastián sigue rechazando todas las fórmulas. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Tarde o temprano lo descubrirían. Tarde o temprano alguien relacionaría la mejoría de Sebastián con sus visitas nocturnas. ¿Y entonces qué? ¿De qué la acusarían exactamente? No era delito alimentar a un niño hambriento, pero sabía que la realidad legal era menos importante que la percepción social. Una criada pobre, amamantando al hijo de empleadores adinerados sin permiso, sería un escándalo suficiente para destruirla. Esa noche, Esperanza decidió no ir a la guardería. Era demasiado peligroso con tanta supervisión médica. Pero a las 2 de la mañana, el llanto de Sebastián resonó por los pasillos con una desesperación que no había escuchado en días. El bebé ya se había acostumbrado, su cuerpo esperaba esa toma y su ausencia era como la abstinencia de una droga vital. Esperanza agonizó en la cama durante 20 minutos, tapándose los oídos con la almohada, pero finalmente cedió. Encontró a Sebastián rojo de tanto llorar, su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Lo levantó y él se calmó de inmediato, buscando con su boquita el pecho que reconoció como la fuente de vida. «Perdóname, perdóname», susurró Esperanza mientras se desabrochaba la blusa. «No quería abandonarte, nunca te abandonaré». Pero esta vez no estaban solos. La puerta se abrió silenciosamente y Visitación entró, con los ojos entrecerrados, fijos en la escena. Esperanza se quedó paralizada, Sebastián aún mamando, con la leche goteando de las comisuras de la boquita del bebé. Durante un instante interminable, las 2 mujeres se miraron fijamente en absoluto silencio. Entonces, Visitación cerró la puerta tras ella y la cerró con el cerrojo interior. «¿Cuánto tiempo?», preguntó la ama de llaves con voz baja pero aguda como un cristal roto. Esperanza ya no veía sentido en mentir. «Desde mi 3ª noche aquí». Visitación se acercó, examinando la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Estás amamantando al hijo de los amos. ¿Comprendes la gravedad de lo que estás haciendo?» «Le estoy salvando la vida», respondió Esperanza, y por primera vez desde que llegó a esa mansión, su voz transmitía fuerza en lugar de sumisión. Se estaba muriendo. Ni todos los médicos caros del mundo pudieron salvarlo, pero yo sí, con algo que mi cuerpo produce gratis, algo que se estaba desperdiciando porque mi propia hija murió. Algo cambió en la expresión de Visitación. Por un breve instante, la máscara de la eficiente ama de llaves se desvaneció, revelando algo más humano debajo. Una mujer que conocía el dolor, que comprendía la pérdida, que quizá reconocía en Esperanza un reflejo distorsionado de sí misma. Pero el momento pasó rápido. «Esto te destruirá», dijo Visitación, ahora en un tono diferente, casi una advertencia en lugar de una amenaza. «Cuando la familia se entere, y lo hará, te aplastarán. No importa que hayas salvado a Sebastián. Lo que importa es que cruzaste una línea que la gente como nosotros jamás puede cruzar. Tocaste algo que les pertenece, creaste un vínculo que amenaza el orden natural de las cosas». «¿Qué orden natural?», se sorprendió Esperanza con su propia valentía.
El orden donde los bebés ricos mueren rodeados de oro, mientras los pobres mueren rodeados de nada. El orden donde yo limpio los baños de la familia que se lucra con clínicas que no pudieron salvar a mi hija. Si ese es el orden natural, entonces lo escupo. Visitación retrocedió como si la hubieran abofeteado. Nadie, en 30 años de servicio en esa casa, le había hablado así. Por un momento, Esperanza pensó que la criada gritaría, llamaría a los patrones y la delataría allí mismo. Pero algo diferente sucedió. «Tuve un hijo», dijo Visitación con la voz entrecortada. «Hace 32 años. Tenía 25 y trabajaba en una casa en Salamanca. El hijo de los patrones, un estudiante de Derecho de 20 años, me dejó embarazada. Cuando se enteraron, me despidieron el mismo día, sin referencias, sin indemnización, con órdenes expresas de no decirle a nadie quién era el padre. Mi hijo nació y murió el mismo día, en un hospital público donde nadie se fijó en que tenía el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello durante el parto». Esperanza dejó de respirar. Sebastián continuó amamantando, ajeno al drama que se desarrollaba sobre él. «Así que no me hables del orden natural», continuó Visitación, con lágrimas corriendo por su rostro, que parecía haber envejecido décadas en segundos. «Conozco este orden, me aplastó, y he pasado los últimos 30 años intentando formar parte de él, intentando hacerme tan útil, tan indispensable, que tal vez algún día esta gente me vea como un ser humano y no como un mueble. Pero, ¿sabes lo que he descubierto? No importa cuánto tiempo sirvas, no importa lo leal que seas, la gente como nosotros siempre es desechable». El silencio que siguió estaba cargado de décadas de dolor reprimido. Esperanza no sabía qué decir. Visitación se secó la cara con el dorso de la mano y se reajustó la máscara profesional, pero ahora Esperanza podía ver las grietas. «No voy a decírtelo», dijo finalmente Visitación. «Todavía no, pero tienes que entender que esto no puede durar indefinidamente. Se van a enterar. Y cuando lo hagan, no podré protegerte. Ni siquiera puedo protegerme a mí misma». «¿Por qué me adviertes?», preguntó Esperanza. Visitación miró a Sebastián, quien había terminado de mamar y ahora dormía plácidamente en brazos de Esperanza, con su carita tranquila por primera vez en meses. «Porque pasé 3 décadas deseando que alguien me hubiera advertido. Porque estás haciendo algo que yo nunca tuve el valor de hacer. Estás eligiendo lo correcto en lugar de lo seguro. ¿Y por qué?», se le quebró la voz. «Porque reconozco el amor maternal cuando lo veo, incluso cuando desafía todas las reglas que nos obligan a seguir». Visitación abrió la puerta y se fue sin mirar atrás, dejando a Esperanza sola con Sebastián y el peso de las revelaciones que lo cambiarían todo. La ama de llaves que ella creía enemiga era en realidad otra víctima del mismo sistema cruel. Pero la advertencia era real. El tiempo se agotaba. En los días siguientes, la tensión en la mansión aumentó exponencialmente. El doctor Felipe contrató a investigadores privados para que registraran cada detalle de la rutina de Sebastián, intentando identificar la causa de la milagrosa mejoría. Se instalaron cámaras en los pasillos, se registraron los horarios de los empleados en hojas de cálculo y cada comida preparada para el bebé se documentó y analizó en laboratorios. La mansión se transformó en una prisión de vigilancia. Esperanza ya no podía visitar a Sebastián tan fácilmente. Las cámaras de los pasillos grababan cada uno de sus movimientos. Necesitaba ser más creativa. Empezó a usar ropa oscura para camuflarse en las sombras, memorizó los puntos ciegos de las cámaras y aprendió a moverse como un fantasma por los caminos que sus jefes nunca pisaban. Pero cada visita era un riesgo calculado, una apuesta contra un descubrimiento inevitable. «Sebastián»,
Privado de su alimentación regular, comenzó a experimentar una regresión. En tan solo 3 días, volvió a rechazar la fórmula, lloraba constantemente y volvía a perder peso. El doctor Menéndez fue llamado de nuevo y permaneció en la mansión 2 días enteros, observando. Es como si su cuerpo hubiera probado algo específico y ahora rechazara cualquier sustituto, explicó el especialista a los confundidos empleadores. Pero no puedo identificar qué es. Las muestras de sangre muestran niveles de nutrientes perfectamente equilibrados, como si estuviera recibiendo leche materna fresca, pero eso es imposible. Fue esa última frase la que sembró la sospecha en la mente del doctor Felipe. Leche materna. Empezó a repasar mentalmente a todos en la casa. La niñera jefe tenía 60 años. Visitación llevaba una década menopáusica. Amparo nunca había tenido hijos. Eso dejaba solo a Esperanza, la nueva empleada doméstica a quien nadie conocía realmente, que había aparecido hacía poco más de 3 semanas con cartas de recomendación que, pensándolo bien, nunca habían sido revisadas adecuadamente porque Visitación tenía prisa por cubrir el puesto. El doctor Felipe comenzó a observar a Esperanza discretamente. Notó que siempre apartaba la mirada cuando Sebastián lloraba. Notó que le temblaban ligeramente las manos cuando servía café durante las consultas médicas sobre el bebé. Observó, una mañana en particular, que llevaba una blusa con manchas de humedad en el pecho que intentaba disimular con un delantal. Una noche, el doctor Felipe fingió dormir, pero permaneció despierto en su consultorio del 2º piso, estratégicamente ubicado con vista al pasillo que conducía a la guardería. Apagó todas las luces y esperó. A las 2:15 de la mañana vio una figura pequeña y silenciosa deslizarse por el pasillo. Esperanza. Miró a su alrededor, comprobando que estaba sola, y entró en la guardería. El doctor Felipe esperó 5 minutos. Quería estar completamente seguro de lo que estaba sucediendo antes de confrontarla. Luego, en silencio, se dirigió a la puerta de la guardería y la abrió con cuidado. La escena ante él congeló el tiempo. Esperanza estaba sentada en la silla de lactancia que Marisol había comprado por 1.500 euros y nunca había usado. Sebastián estaba acurrucado en sus brazos, mamando plácidamente del pecho descubierto de la criada. La suave luz de la lámpara creaba un aura casi sagrada a su alrededor, como una pintura renacentista de la Virgen con el niño. El rostro de Esperanza estaba sereno, con los ojos cerrados, una mano acariciando suavemente la cabecita de Sebastián, mientras la otra lo sostenía firme, maternalmente. El bebé mamaba con apacible entusiasmo, sus pequeñas manos aferradas a la tela de la blusa de Esperanza, completamente entregado a esa comunión imposible. El doctor Felipe sintió algo extraño en su interior. Esperaba sentir rabia, indignación, horror ante la violación de los límites sociales y morales. Pero lo que sintió fue algo completamente diferente: vergüenza. Una vergüenza profunda y corrosiva que quemaba como ácido. Allí estaba su hijo, finalmente sano, finalmente satisfecho, finalmente salvado. Y no fue su fortuna, sus contactos médicos internacionales, ni el prestigio del apellido Elizondo Armendariz lo que lo salvó. Fue una pobre criada que ofreció lo único que poseía, su cuerpo, dispuesto a alimentar a un hijo que nunca conoció. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La voz del doctor Felipe salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Esperanza abrió los ojos de golpe, con el cuerpo rígido por el pánico. Vio a su jefe en la puerta y supo que su fin había llegado. No intentó cubrirse, no intentó apartar a Sebastián. Si la iban a destruir, lo harían con dignidad, haciendo exactamente lo que sabía que era correcto. 3 semanas y 4 días, respondió con firmeza, mirando directamente a los ojos del doctor Felipe. Desde mi tercera noche aquí.
El doctor Felipe entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento repentino rompiera algún frágil hechizo. Se quedó de pie junto a la silla, observando a su hijo mamar. Sebastián estaba completamente relajado, con sus ojitos entrecerrados de pura satisfacción. Su cuerpo, antes piel y huesos, ahora estaba saludablemente regordete. Sus mejillas sonrosadas subían y bajaban al ritmo de su succión. Su pequeña nariz respiraba plácidamente. «¿Por qué?», preguntó el doctor Felipe con un tono quebrado en su voz. «¿Por qué hiciste esto?». Esperanza miró a Sebastián y luego de nuevo al médico, que tenía todas las respuestas científicas del mundo, pero ninguna comprensión real de lo que significaba el amor incondicional. «Porque tuve una hija, Sofía. Murió hace un mes en el Hospital Universitario de Vallecas. Nació prematura, con malformaciones pulmonares. Les rogué a los médicos, les rogué que me trataran, que me dieran más tiempo, que me dieran una oportunidad. Me dijeron que el sistema público estaba desbordado, que había protocolos, que debía esperar. Mientras esperaba, mi hija murió». El doctor Felipe cerró los ojos, pero Esperanza no había terminado. Una enfermera me dijo, el día que murió Sofía, que si hubiera tenido 15.000 euros, podría haberla llevado a una clínica privada. Una clínica en Elizondo Armendáriz, concretamente. Allí tendrían equipo, especialistas, todo lo necesario. Pero no tenía 15.000 euros, ni siquiera 1.500. Así que mi hija murió, y mi cuerpo siguió produciendo leche para una niña que ya no existía. Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza, pero su voz se mantuvo firme. Cuando oí llorar a Sebastián aquella primera noche, cuando lo vi morir entre tanta riqueza obscena, pensé, otra vez no. No dejaré que muera otro bebé cuando tengo en mi cuerpo justo lo que necesita. No me importa si es inapropiado. No me importa si me cuesta todo. Al menos un niño vivirá gracias a la leche que debería haber salvado a mi Sofía. El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Felipe Elizondo, cirujano cardiovascular de renombre internacional, un hombre que había dedicado su vida a salvar corazones humanos, se quedó allí mirando a la criada que había hecho lo que él nunca pudo, salvar a su propio hijo. Y con sus palabras acababa de traspasarle el corazón con una verdad que dolía más que cualquier bisturí. Sus clínicas, su imperio médico, construido sobre tratamientos de primera calidad para quienes podían permitírselos. ¿Cuántas Sofías habían muerto a las puertas de esos edificios de cristal y mármol porque sus madres no tenían 15.000 euros? ¿Cuántos niños pobres fueron sacrificados en el altar de la medicina de lujo mientras él coleccionaba premios y títulos académicos? «¡Cielos!», susurró el doctor Felipe con la voz entrecortada. «¿Qué hemos hecho?». Sebastián había terminado de amamantar y ahora dormía profundamente en brazos de Esperanza, completamente ajeno al colapso existencial que se desataba sobre él. Esperanza se cubrió el pecho y se ajustó la blusa, preparándose para lo que estaba por venir. Despido, tal vez acciones legales, tal vez incluso prisión, si decidían presentar una acusación absurda. Pero el doctor Felipe no gritó, no llamó a seguridad, no amenazó. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el suelo junto a la silla, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No el llanto contenido de un hombre educado, sino sollozos profundos que le sacudieron todo el cuerpo. Décadas de culpa reprimida por fin encontraron una salida. «Soy médico», dijo entre sollozos. «Juré salvar vidas y construí un negocio que niega tratamiento a quienes más lo necesitan. Tu bebé murió porque yo y gente como yo decidimos que la salud es una mercancía, no un derecho. Y ahora mi propio hijo ha sido salvado por las mismas personas que mi sistema destruyó. ¿En qué clase de monstruo me convierte eso?». Esperanza no sabía qué decir.
Esperaba ira, acusaciones, incluso violencia. No esperaba remordimiento. No esperaba humanidad. No hice esto por venganza, dijo finalmente. Lo hice porque es un bebé y los bebés no tienen la culpa de los pecados de sus padres. Sebastián no merece morir solo porque construyeron un imperio sobre la desigualdad. Merece vivir. Todos los niños lo merecen. El doctor Felipe levantó la cara y miró a Esperanza con los ojos enrojecidos. Eres mejor persona de lo que yo jamás seré. Yo tengo títulos, dinero, prestigio. Tú no tienes nada, y aún así salvaste a mi hijo mientras yo estaba demasiado ocupado con mi amante y mi reputación, como para darme cuenta de que se moría en mi propia casa. Esperanza se quedó paralizada. ¿Tu amante? El doctor Felipe rió sin humor. ¿Crees que Marisol no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Dolores Quintana, la enfermera del hospital Ramón y Cajal. Llevo 2 años teniendo una aventura con ella. Mientras mi hijo se consumía, yo estaba en hoteles caros con una mujer que no es mi esposa. ¡Qué padre tan maravilloso, ¿verdad? La confesión quedó suspendida en el aire como una acusación y una absolución simultáneas. El doctor Felipe estaba emocionalmente desnudo ante ella, con todas las máscaras de éxito y prestigio destrozadas en el suelo de la guardería. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Esperanza, todavía abrazando a Sebastián contra su pecho. El doctor Felipe se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano y miró a su hijo dormido. Ahora vamos a salvar oficialmente a mi hijo, y luego averiguaremos cómo arreglar todo lo que está roto en esta familia. Y tal vez, bajó la voz, tal vez averigüemos cómo arreglar un sistema que mata a las Sofías para lucrarse con los Sebastiáns. Extendió la mano. Dame a mi hijo. Esperanza dudó. Luego colocó con cuidado a Sebastián en los brazos de su padre. El bebé se acurrucó contra el doctor Felipe sin despertarse. Y por primera vez, el médico lo sostuvo no como un objeto frágil que pudiera romperse, sino como un ser humano al que amaba. ¿No me vas a despedir?, preguntó Esperanza casi con incredulidad. ¿Despedirme? El doctor Felipe la miró con algo que podría considerarse respeto. Salvaste a mi hijo cuando toda la ciencia moderna fracasó. Cruzaste todas las barreras sociales imaginables porque amaste a un niño más de lo que temías las consecuencias. No, Esperanza, no voy a despedirte, voy a pedirte perdón por lo que mi sistema le hizo a tu hija, por lo que hice indirectamente al construir este sistema. Caminó hacia la puerta con Sebastián aún dormido sobre su hombro y se detuvo y miró hacia atrás. Mi esposa necesita saberlo. Mañana por la mañana hablaremos todos juntos. Y luego veremos cómo hacerlo oficial. Cómo asegurarnos de que Sebastián siga comiendo lo único que su cuerpo acepta. Pero esta noche, al menos, duerme sabiendo que no eres un criminal. Eres un héroe. El doctor Felipe salió de la guardería dejando a Esperanza sola, temblando de adrenalina e incredulidad. La habían descubierto, lo había confesado todo, y en lugar de ser destruida, la habían llamado heroína. El mundo no tenía sentido, pero quizás, solo quizás, a veces el mundo nos sorprendía para bien, en lugar de siempre para mal. Lo que Esperanza no sabía era que la conversación de la mañana siguiente sería mucho más complicada de lo que el doctor Felipe había imaginado. Porque Marisol no reaccionaría con comprensión, y Visitación, observándolo todo desde lejos, preparaba sus propios movimientos. Y alguien más había descubierto el secreto, alguien que venía en camino con intenciones mucho menos nobles que las del doctor Felipe. El terremoto apenas había comenzado, y estaba a punto de engullir a todos en la mansión Elizondo Armendáriz. Tercer acto. La mañana llegó como una guillotina. Esperanza no había dormido desde que el doctor Felipe salió de la guardería con Sebastián en brazos. Yacía en la estrecha cama de servicio,
mirando el techo agrietado, intentando procesar lo sucedido. El jefe lo sabía, lo había visto todo, y en lugar de furia, había mostrado algo que ella nunca esperaría de alguien de esa clase: humanidad rota, remordimiento genuino, tal vez incluso gratitud. Pero la voz de la razón susurraba advertencias. Los ricos no permanecen vulnerables por mucho tiempo. Por la mañana, con la luz del día trayendo la sobriedad, todo podría cambiar. A las 7 de la mañana, Visitación tocó la puerta del dormitorio de Esperanza. La ama de llaves estaba pálida, con los ojos hinchados, como si ella tampoco hubiera dormido. El doctor Felipe quiere que todos estén en la sala a las 8. Tú, yo, los demás sirvientes y la señora Marisol. Va a hacer un anuncio. ¿Se lo dijo?, preguntó Esperanza con el estómago revuelto. Me lo dijo, confirmó Visitación, y había algo extraño en su voz, una mezcla de miedo y algo más, quizá admiración reticente. Los oí discutir toda la noche. La señora Marisol es... Bueno, ya verás. La sala parecía más pequeña cuando se llenaba de tensión. Marisol Armendáriz de Elizondo estaba sentada en el sofá de terciopelo italiano con la postura de una reina depuesta, con el rostro perfectamente maquillado, pero sus ojos delataban una noche de lágrimas y furia. El doctor Felipe estaba de pie junto a la chimenea de mármol, con Sebastián en brazos. El bebé estaba visiblemente más sano, casi radiante, ajeno al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Visitación se colocó cerca de la puerta, y los demás sirvientes, Amparo, Jacinto, Esteban, se acurrucaron nerviosos junto a la pared opuesta. Esperanza fue la última en entrar, y al hacerlo, todas las miradas se posaron en ella. «Tome asiento», dijo el doctor Felipe, señalando una silla en el centro de la sala. No era una petición, era una orden, pero pronunciada con extraña delicadeza. Esperanza se sentó, con las manos temblorosas en el regazo. Marisol la miró con una intensidad que derretía el acero. La socialité vestía impecablemente incluso a esa hora de la mañana, traje de Chanel, collar de perlas y el pelo recogido en un elegante moño. Pero había algo salvaje en su mirada, algo que el maquillaje no podía disimular. «Así que tú eres la heroína», dijo Marisol, y la palabra le salió como un veneno. «La pobre criada que salvó a mi hijo mientras yo, la terrible madre, hacía ¿qué? Eventos benéficos, comidas en el Casino de Madrid. Mientras mi bebé se moría, tú estabas aquí ofreciendo tu pecho como una especie de Madonna del siglo XXI. «Marisol», intentó intervenir el doctor Felipe, pero su esposa lo interrumpió con un gesto violento de la mano. «No, no me vas a callar ahora, Felipe. Viniste a mi habitación a las 4 de la mañana, me despertaste y me dijiste que nuestro hijo está vivo porque una criada que ni siquiera conocemos lo ha estado amamantando durante semanas. Semanas. Y nadie nos lo dijo, nadie pensó que los padres debían saberlo. Se estaba muriendo», dijo Esperanza, sorprendida por la firmeza de su voz. «Y yo tenía lo que necesitaba». «¿Tenías que hacerlo?». Marisol se levantó bruscamente, temblando de furia. «Tú, una desconocida, decidiste que tenías el derecho de crear esta conexión con mi hijo, sin permiso, sin siquiera preguntar». «Si te lo hubiera pedido», respondió Esperanza, «¿lo habrías permitido?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la sala sabían la respuesta. Marisol habría gritado, habría echado a Esperanza de inmediato, habría considerado la propuesta una ofensa inaceptable, y Sebastián habría seguido debilitándose hasta morir. «Exactamente», susurró Esperanza. «Así que hice lo que tenía que hacer, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque vi a ese bebé y a mi hija muerta, y pensé que si podía salvar al menos a una niña, tal vez la muerte de Sofía no sería tan insignificante». Algo cambió en el rostro de Marisol. La máscara de furia se desvaneció ligeramente, revelando algo más complejo debajo. Dolor,
vergüenza, quizás incluso envidia. ¿Tu hija?, preguntó con voz más suave. Sofía, dijo Esperanza con lágrimas por fin comenzando a caer. Murió hace un mes, prematuramente. Sus pulmones no se desarrollaron adecuadamente. El hospital público no tenía recursos para tratarla. Una enfermera me dijo que en las clínicas Elizondo Armendáriz la habrían salvado, pero costó 15.000 euros. Yo no tenía ni 15 euros. El nombre de las clínicas familiares flotaba en el aire como una acusación. Amparo dejó escapar un pequeño suspiro. Jacinto bajó la mirada. Incluso Visitación pareció encogerse un poco. Todos allí sabían lo que significaba. La criada que había salvado al heredero era justo el tipo de persona que el imperio familiar dejó morir por falta de dinero. Marisol volvió a sentarse como si sus piernas ya no la sostuvieran. «¡Cielos!», susurró. «Tu bebé murió porque no podía pagar nuestras clínicas. Y aún así, salvaste al mío. Los bebés no tienen la culpa de los sistemas que crean los adultos», dijo Esperanza con sencillez. «Sebastián no merece morir porque ustedes se lucraron con la muerte de mi hija. Es inocente». El doctor Felipe, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. «Por eso los reuní a todos aquí. Necesitamos decidir cómo proceder. Sebastián necesita seguir con la lactancia materna. Es el único alimento que su cuerpo acepta. Las pruebas lo confirman. Tiene una variante genética muy rara que rechaza las proteínas artificiales, pero acepta perfectamente las de la leche materna. Sin Esperanza, nuestro hijo muere. Así de simple». «¿Sencillo?», rió Marisol sin humor. «Nada de esto es sencillo. ¿Cómo vamos a explicarles a nuestros amigos, a la sociedad, que contratamos a una nodriza en el siglo XXI? ¿Cómo preservamos nuestra privacidad, nuestra imagen?» «Tal vez», dijo una nueva voz, «no puedas». Todos se giraron. En la puerta una mujer que nadie había visto entrar observaba la escena. Tenía unos 35 años, cabello castaño recogido en una coleta, vestía vaqueros y una blusa sencilla, y llevaba un bolso de cuero desgastado. Había algo familiar en ella, pero Esperanza no sabía exactamente qué. «¿Quién eres?», preguntó el doctor Felipe. «¿Cómo entraste aquí?» «Me llamo Dolores Quintana», dijo la mujer, y el nombre le cayó como una bomba. «Soy enfermera en el Hospital Ramón y Cajal, y también soy la amante del doctor Felipe desde hace 2 años». Marisol palideció como el mármol. Visitación se agarró al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Los demás empleados parecían petrificados. Esperanza simplemente observaba, fascinada por cómo un drama se transformaba en otro. «Dolores, ¿qué haces aquí?». El rostro del doctor Felipe palideció. «Hice lo que debí haber hecho hace mucho tiempo», respondió Dolores, entrando por completo en la habitación. De su bolso sacó una carpeta con documentos. «Vine a devolver esto. Muestras de la leche materna que me pediste que analizara discretamente hace una semana, Felipe. Dijiste que era de una paciente anónima, pero reconocí el código del laboratorio privado que usas para asuntos familiares. Me picó la curiosidad. Investigué y lo descubrí todo». Tiró la carpeta sobre la mesa de centro. Había papeles esparcidos por todas partes, con análisis químicos complejos, gráficos y números que Esperanza no entendía, pero que claramente significaban algo crucial. «La leche de esta mujer», señaló Dolores a Esperanza, «contiene una proteína extremadamente rara, una variante que existe en menos del 0,1% de la población. Y por una absurda coincidencia estadística, es justo la proteína que el sistema digestivo de Sebastián necesita. Sin ella, su cuerpo rechaza los nutrientes. Con ella, procesa todo a la perfección. Es una combinación genética que ocurre una vez cada 1.000.000 de casos». «Así que no fue un milagro», susurró Marisol. «Fue ciencia, pura suerte estadística». «¿Suerte?», rió Dolores con amargura. «Llámalo como quieras.
pero lo cierto es que la única persona en el mundo que puede salvar a tu hijo es una pobre criada que trabaja en tu casa. Y he venido hoy porque ya no puedo soportar el peso de mi complicidad». ¿Complicidad?, preguntó el doctor Felipe confundido. «Llevo 2 años siendo tu amante, Felipe. Te ayudé a mentirle a tu esposa, a traicionar tus votos, a descuidar a tu familia. Pero peor aún, soy investigadora en inmunología neonatal. Dedico mi vida a estudiar exactamente el tipo de condición que padece Sebastián. Y cuando me pediste que analizara esas muestras, cuando descubrí la proteína milagrosa, supe de inmediato lo que significaba. Supe que habías encontrado la solución. Y no pregunté de dónde venía la leche, no cuestioné la ética, simplemente la analicé y te di los resultados, porque eso es lo que hacen los amantes obedientes». Dolores lloraba ahora, y las palabras brotaban como una confesión en un tribunal divino. Pero entonces empecé a pensar, ¿y si la mujer que produjo esa leche no sabía lo que era? ¿Y si la estaban explotando? Vine aquí para averiguar la verdad. ¿Y qué encuentro? Exactamente lo que temía, una mujer pobre que perdió a su propia hija porque nuestro sistema médico está diseñado para salvar a los ricos y dejar morir a los pobres. Una mujer que, aún así, movida por una bondad inexplicable, salvó a la hija de alguien que se lucra con su tragedia. Se volvió hacia Esperanza. Sabes que tu leche vale millones, ¿verdad? Si pudiéramos sintetizar esa proteína, podríamos salvar a miles de bebés con afecciones similares. Eres literalmente un milagro médico andante. Esperanza parpadeó, procesando la información. ¿Mi leche vale millones? En cuanto a la investigación, sí, pero no se trata de dinero, se trata de lo que representa. La solución para salvar a tu hijo estaba en manos de la persona más invisible de esta casa. La ironía es poética hasta el punto de doler. El silencio que siguió fue denso, con revelaciones acumuladas. Entonces, inesperadamente, alguien empezó a aplaudir lentamente. Todos se giraron. Era Visitación, emergiendo de las sombras donde lo había observado todo, aplaudiendo con una expresión que mezclaba lágrimas y algo que podía ser una satisfacción agridulce. «Bravo», dijo la criada. Por fin alguien ha dicho las verdades que debían decirse. 30 años trabajé en esta casa, 30 años invisible, desechable, útil solo en silencio, y ahora, en un solo día, todo se derrumba. El renombrado médico expuesto como un adúltero negligente, la perfecta socialité revelada como una madre fría, la señora con crisis de conciencia, y la pobre criada transformada en una salvadora irreemplazable. Si no fuera tan trágico, sería cómico. «Visitación», empezó el doctor Felipe, pero la criada lo interrumpió. «No, ahora me vas a escuchar. Yo también tuve un hijo. También lo perdí por culpa de este sistema que prioriza el dinero sobre la vida. Y pasé décadas aguantando ese dolor, sirviendo a personas que nunca me vieron como humana, esperando que la lealtad me diera reconocimiento. Pero Esperanza», miró a la criada más joven con algo que podría considerarse respeto, «hiciste en semanas lo que yo no pude hacer en 30 años. Obligaste a esta familia a ver sus propias hipocresías». La habitación vibró con tensiones superpuestas cuando la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo de mármol, y entonces una figura masculina entró en la sala. Era joven, de unos 23 años, vestía ropa de diseñador falsificada y lucía cadenas de oro probablemente robadas. Sin embargo, sus ojos me resultaban familiares. Muy familiares. «¡Genaro!». Esperanza se levantó palideciendo. «¿Qué haces aquí?». Genaro Morales, el hermano menor de Esperanza, sonrió sin humor. «Vine a cobrar lo mío, hermanita, o mejor dicho, lo nuestro. ¿No creías que no descubriría dónde trabajabas?
¿No creías que no me enteraría del pequeño escándalo que estás armando? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Esperanza, pero ya sabía la respuesta. Genaro siempre tuvo un don para detectar oportunidades, sobre todo aquellas que podía aprovechar. Tengo mis fuentes. Genaro recorrió la habitación con la mirada, evaluando la riqueza que se reflejaba en cada mueble, cada cuadro, cada detalle. Y mis fuentes me dijeron algo muy interesante. Mi hermana está amamantando al bebé del millonario. El bebé cuya leche especial vale millones en investigación médica. Es cierto, doctorcito. El doctor Felipe entrecerró los ojos. ¿Quién eres y qué quieres? Ya lo dije, soy hermano de tu empleada milagrosa y quiero lo que es justo. Si la leche de mi hermana vale millones, si estás salvando a tu preciado heredero, entonces creo que merece una compensación adecuada. Digamos 500.000 euros para empezar, y luego un porcentaje de cualquier investigación que desarrollen con su leche. ¿Me estás extorsionando?, preguntó el doctor Felipe incrédulo. Estoy negociando, corrigió Genaro con una sonrisa de tiburón. Tienes dinero, tenemos algo que necesitas. Es capitalismo puro, doctor. El mismo sistema que dejó morir a nuestra sobrina Sofía, por cierto. Ahora, por una vez, la economía nos favorece. Esperanza sintió náuseas en la garganta. Genaro, sal de aquí. No tienes derechos. Tengo todo el derecho. Soy tu hermano. Soy familia. Y las familias comparten bendiciones, ¿no? Se acercó a ella, bajando la voz a algo que pretendía ser amable, pero que sonaba amenazante. Escucha, Esperanza. Siempre has sido buena, la que sigue las reglas, la que cree que la amabilidad trae recompensas. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Perdiste a tu hija. Trabajas de criada para gente a la que no le importas. Estás regalando algo que vale una fortuna. Deja que yo me encargue del negocio, ¿de acuerdo? Me aseguraré de que nunca vuelvas a pasar hambre. ¿Comercial? Esperanza lo rechazó como si fuera una enfermedad contagiosa. ¿Quieres comercializar lo único que mantiene vivo a Sebastián? ¿Quieres convertir eso en una transacción? Todo es una transacción, hermana. Eres demasiado amable para admitirlo. Marisol habló después, y su voz sonaba extrañamente tranquila, como el ojo de un huracán. ¿Cuánto debes? Genaro parpadeó. ¿Qué? Hombres como tú no se presentan exigiendo 500.000 euros a menos que estén desesperados. ¿Cuánto debes y a quién? El rostro de Genaro se endureció. Por un instante la máscara de confianza se desvaneció, revelando un miedo real. Eso no es asunto tuyo. Ahora es mi responsabilidad. Entraste en mi casa amenazando, así que supongo les debes dinero a narcotraficantes. Tetuán es probablemente donde operan esos tipos. Apostaste demasiado, vendiste demasiado, prometiste demasiado. Ahora quieren que les pagues y veías a tu hermana como la salvación. ¿Tengo razón? El silencio de Genaro fue confirmación suficiente. Marisol se levantó y al volver a hablar, su voz transmitía la autoridad de alguien con don de gentes. Esto es lo que va a pasar. Te vas de mi casa ahora mismo. Si regresas, si intentas contactar a tu hermana, si se te ocurre siquiera vender esta historia a la prensa, usaré todos los recursos de la familia Elizondo Armendáriz para asegurarme de que los traficantes a los que les debes dinero sepan exactamente dónde encontrarte. ¿Entendido? Genaro intentó mantener una postura desafiante, pero estaba visiblemente conmocionado. No puedes. Puedo y lo haré. Soy Marisol Armendáriz de Elizondo. Mi familia tiene conexiones que ni siquiera imaginas. Podemos protegerte o destruirte. Tú decides. Esperanza observó fascinada cómo la socialité, que minutos antes la había acusado de incorrección, la defendía ahora de su propio hermano. El mundo se había trastocado por completo. Genaro miró a Esperanza por última vez, con algo roto en sus ojos. Siempre fuiste mejor que yo, ¿verdad? Siempre la mártir, siempre la santa. Espero que valga la pena, hermanita. Espero que esta gente te valore más que yo. Se fue,
y el sonido de sus pasos alejándose resonó como el fin de una era. Esperanza se sentó pesadamente, sin poder sostenerla con las piernas. En menos de 2 horas, su vida había quedado completamente expuesta, su secreto revelado, la ciencia que lo respaldaba explicada, su hermano expulsado. Y todos en la sala la observaban fijamente, esperando que dijera algo, que decidiera algo, que tomara las riendas de una situación que se le había ido de las manos. «Solo quería ayudar a un bebé», susurró. «Eso es todo. No quería dinero, ni reconocimiento, ni drama. Solo quería que Sebastián viviera». Fue el doctor Felipe quien finalmente rompió el silencio y su voz resonó con el peso de las decisiones que lo cambiarían todo. «Así que, hagámoslo oficial. Esperanza, te ofrezco un puesto formal, nodriza para Sebastián, con un salario justo, todas las prestaciones y reconocimiento legal. Documentaremos todo, nos aseguraremos de que estés protegida. Y cuando tengamos tiempo, usaremos tu descubrimiento para ayudar a otros bebés. Pero con tu consentimiento, con tu participación en cada decisión, salvaste a mi hijo. De ahora en adelante, eres parte de esta familia, te guste o no». Marisol miró a su esposo, luego a Esperanza, y algo complejo cruzó su rostro. No fue amor instantáneo, no fue aceptación fácil, pero fue algo. Reconocimiento quizás, respeto a regañadientes. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente, «pero con condiciones. Necesitamos absoluta discreción. Necesitamos protegerlos a Sebastián y a ti del escrutinio público. Y necesitamos», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras, «necesitamos aprender a ser una familia de verdad, no solo para exhibirse en público». Esperanza miró a Sebastián, todavía en brazos de su padre, sano y vivo. Miró a Visitación, quien asintió levemente, alentándolo. Miró a Dolores, la amante que había expuesto verdades dolorosas pero necesarias. Y luego miró a Marisol, la madre imperfecta que intentaba ser mejor. «De acuerdo», dijo Esperanza. «Pero no por el dinero, por Sebastián y por todas las Sofías que no pudimos salvar». Y con esas palabras, una nueva, imposible familia comenzó a formarse en las ruinas de la antigua. Pero afuera, la tormenta seguía gestándose, y lo peor estaba por venir. Los primeros días del nuevo arreglo transcurrieron en un extraño silencio, como si toda la casa contuviera la respiración, esperando el siguiente terremoto. Esperanza había sido ascendida oficialmente de empleada doméstica a nodriza interna, con un salario 5 veces superior y una habitación en el 2º piso, ya no en las dependencias de servicio. El contrato, redactado por los abogados de la familia, era detallado y protector. Tendría plenos derechos laborales, seguro médico privado en las propias clínicas Elizondo Armendáriz y cláusulas de confidencialidad que la protegían a ella y a la familia de la exposición pública no deseada. Parecía irreal, parecía que en cualquier momento alguien la despertaría y todo sería solo una pesadilla. Si sigues esta historia, deja un comentario diciéndonos qué crees que pasará después. Tu opinión es importante para nosotros y nos encantaría saber qué opinas de este viaje que compartimos. Marisol mantuvo una distancia profesional pero no hostil. Observó a Esperanza con Sebastián durante las sesiones de lactancia en la guardería, ahora programadas oficialmente 3 veces al día y una en la madrugada. La socialité nunca entró del todo, permaneciendo en la puerta, con los brazos cruzados, su rostro convertido en una máscara de emociones indescifrables. Esperanza podía sentir el conflicto que emanaba de ella, gratitud mezclada con celos, alivio mezclado con incompetencia maternal. ¿Cómo sería ver a una desconocida hacer por su hijo lo que su propio cuerpo no podía? El doctor Felipe había cambiado visiblemente.
Seguía trabajando largas jornadas en el Hospital Universitario de La Paz, pero ahora llegaba a casa más temprano, pasaba tiempo con Sebastián y le dedicaba a su hijo la atención que antes reservaba solo para los pacientes en la mesa de operaciones, y había roto con Dolores. Esperanza había escuchado la conversación a través de la puerta de la oficina 3 días después de la explosiva revelación. Dolores había ido a recoger las pertenencias que había dejado en la casa durante su romance secreto de 2 años, y ambos habían hablado con la dolorosa cortesía de los amantes que saben que el final es necesario, pero no menos devastador. «Eres demasiado buena para mí», había dicho el doctor Felipe con la voz quebrada. «Mereces a alguien que te elija por completo, no a alguien que te oculte. Y tú mereces aprender a amar a tu familia antes de que sea demasiado tarde», había respondido Dolores. «Esa criada te dio un regalo, Felipe. No solo salvó a tu hijo, te salvó de convertirte en el tipo de hombre que pierde todo lo que importa persiguiendo lo que no importa». Visitación se había convertido en una aliada inesperada. La ama de llaves, a la que Esperanza temía al principio, era ahora su única confidente en la mansión. Hablaban por las noches en la cocina después de que todos los demás dormían. 2 mujeres que habían perdido hijos y habían encontrado un propósito en servir a los hijos de otros. Visitación contaba historias de sus primeros años trabajando para la familia Elizondo Armendáriz, cuando el doctor Felipe era un joven médico idealista que soñaba con revolucionar la salud pública antes de que el dinero y el prestigio lo corrompieran gradualmente. «No nació siendo un monstruo», explicó Visitación una noche mientras preparaban té de manzanilla. «Se convirtió en uno poco a poco, decisión tras decisión. Cada vez priorizaba el lucro sobre los pacientes, cada vez priorizaba la reputación sobre la ética. Así es como la gente buena se vuelve mala, no en un solo momento dramático, sino en 1000 pequeñas concesiones que parecen inofensivas hasta que miras atrás y ya no reconoces en quién te has convertido». Pero la paz era frágil, construida sobre cimientos que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. El primer temblor llegó en forma de una llamada telefónica un jueves por la tarde. Marisol contestó, y su rostro palideció al escuchar. Al colgar, llamó al doctor Felipe de inmediato y ambos se encerraron en la oficina durante 3 horas. Amparo, que siempre tenía la habilidad de estar en el lugar indicado para escuchar conversaciones importantes, le trajo fragmentos de información a Esperanza durante la cena. «Es su hermano», susurró el cocinero mientras servía la sopa. «Genaro. Fue a la prensa. Vendió la noticia a El Confidencial. La publicarán mañana». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Genaro por fin había cumplido su amenaza, venganza por haber sido expulsado, desesperación por los narcotraficantes que lo perseguían, o simplemente pura codicia. El motivo no importaba. El resultado fue el mismo: exposición total. Esa noche, toda la familia fue convocada a una reunión de emergencia. No solo las familias Elizondo Armendáriz y Esperanza, sino también sus abogados, un relacionista público llamado Horacio Beltrán, que cobraba 5.000 euros la hora, y, sorprendentemente, Dolores Quintana, a quien se recurrió para que su experiencia médica ayudara a contextualizar la historia científicamente. «El artículo sale mañana a las 6 de la mañana», explicó Horacio. «Un hombre de 50 años con un traje que costaba más que un coche pequeño. Tengo contactos en el periódico que me dieron un adelanto. El titular es «Escándalo en las clínicas Elizondo. Una criada amamanta al bebé de un millonario mientras su propia hija muere por falta de dinero». Tienen fotos de la mansión, una entrevista con Genaro y suficiente información para destruir por completo la reputación de la familia.
Genial, dijo Marisol con amargo sarcasmo. Entonces se acabó. Seremos titulares de escándalos, chistes en redes sociales, nos destruirán públicamente. No necesariamente, respondió Horacio. Podemos adelantarnos, contar nuestra versión antes de que ellos cuenten la suya. Te sugiero una entrevista exclusiva con El País mañana por la mañana, donde lo expliques todo. La rara condición médica de Sebastián, el extraordinario descubrimiento científico, el acuerdo formal con Esperanza. Transformamos el escándalo en una historia de redención. ¿Una historia de redención?, preguntó el doctor Felipe con la cara pálida. ¿Cómo funciona exactamente la redención cuando nos exponen como una familia que se lucra negando atención médica a los pobres mientras emplea en secreto a una mujer cuyo bebé murió precisamente por eso? Ahí es precisamente donde reside la redención, insistió Horacio. Reconoces las fallas del sistema, anuncias cambios concretos, creas una fundación benéfica en nombre de Sofía Morales para ofrecer tratamiento gratuito a bebés prematuros en hospitales públicos. Transformas la tragedia en un legado. A la opinión pública le encantan las narrativas de transformación. Hablas de relaciones públicas, dijo Dolores con evidente disgusto. Sugieres que usan la muerte de la hija de Esperanza como estrategia de marketing para salvar su reputación. Propongo, corrigió Horacio con paciencia, que aprovechen esta terrible situación para generar un cambio real. Sí, hay un componente de imagen pública, pero si la fundación realmente ayuda a los bebés, si realmente salva vidas, ¿no es preferible a que la destruyan sin aportar nada positivo? El silencio que siguió estuvo plagado de dilemas morales. ¿Se trataba de manipulación cínica o de pragmatismo necesario? ¿Se estaba utilizando la tragedia de Esperanza o se estaba honrando su memoria? Las fronteras eran demasiado difusas para ser claras. Fue Esperanza quien habló, sorprendiendo a todos. Acepto. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Si crear una fundación en nombre de mi Sofía puede salvar a otros bebés como ella, bebés cuyas madres no tienen 15.000 euros para comprarles la vida, entonces acepto. No me importa si hay motivaciones de relaciones públicas, me importa el resultado. Si un solo niño se salva gracias a ello, entonces vale la pena usar mi historia. Marisol miró a Esperanza con una expresión que por primera vez podría haber sido de genuino respeto. ¿Estás segura? Te vas a exponer por completo. Todos conocerán tu historia, juzgarán tus decisiones, analizarán tu dolor. Mi dolor ya ha sido diseccionado, respondió Esperanza. Lo llevo conmigo todos los días. Si puedo transformarlo en algo que ayude a otros, entonces quizás, solo quizás, la muerte de Sofía no habrá sido del todo en vano. La decisión estaba tomada. Horacio llamó a El País inmediatamente y negoció una entrevista exclusiva para la mañana siguiente. La estrategia era clara: conseguir que El Confidencial se publicara 2 horas antes, controlar la narrativa y transformar el escándalo en una historia de responsabilidad social y un descubrimiento médico extraordinario. Pero a las 3 de la mañana, todo se derrumbó de una manera que nadie había previsto. Esperanza estaba en la guardería amamantando a Sebastián durante la sesión nocturna programada cuando escuchó gritos provenientes de abajo. Gritos masculinos, violentos, amenazantes. Rápidamente puso a Sebastián en su cuna y corrió al pasillo. El doctor Felipe ya estaba allí, bajando las escaleras en bata. Visitación salió de su habitación. Marisol estaba pálida de terror. En el vestíbulo 4 hombres habían irrumpido en la mansión. Eran jóvenes, de 20 y pocos años, vestidos de oscuro y con el rostro parcialmente cubierto con pañuelos. Uno de ellos sujetaba por el cuello a Genaro, el hermano de Esperanza, quien tenía el rostro ensangrentado y un ojo hinchado. Los guardias de seguridad de la casa yacían inconscientes en el suelo. ¿Dónde está el dinero?,
gritó el líder de los invasores, un hombre alto con una cicatriz en el cuello. Tu hermano pequeño dijo que pagarías su deuda, 500.000 euros. ¿Dónde está? Esperanza bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Genaro, ¿qué has hecho? No tuve opción, gritaba Genaro con la nariz sangrando. Me iban a matar, Esperanza. Les dije que trabajabas para millonarios, que conseguiríamos el dinero. ¡Lo prometí! El líder arrojó a Genaro al suelo de mármol. Entonces cumple tu promesa, 500.000, ahora, o empezaremos a romper cosas, empezando por la gente. El doctor Felipe intentó mantener la calma. Oye, podemos resolver esto con cortesía. Transferiré el dinero ahora. Solo necesitas darme tiempo para acceder a las cuentas. No hay tiempo, interrumpió el líder. Tienes una caja fuerte en esta mansión. Con lo rico que eres, siempre tienes una caja fuerte con dinero para emergencias. Ábrela. Fue entonces cuando todo sucedió muy rápido. Marisol, intentando bloquear el paso al segundo piso donde se encontraba Sebastián, hizo un movimiento repentino. Uno de los intrusos lo interpretó como una amenaza y la empujó con fuerza. Ella cayó, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa de mármol, con un horrible sonido húmedo. La sangre empezó a manar inmediatamente. El doctor Felipe gritó y corrió hacia su esposa. Visitación, llamó a urgencias con las manos temblorosas. Los invasores entraron en pánico. La violencia había escalado más allá de lo planeado. Esperanza aprovechó la confusión y corrió de vuelta a la guardería, cerrando la puerta con llave y empujando muebles para bloquear la entrada. Sebastián lloraba, aterrorizado por los gritos. Ella lo levantó, susurrando oraciones desesperadas. 10 minutos después, las sirenas de la policía llenaron la noche. Los invasores huyeron por la puerta trasera, dejando tras de sí el caos. Guardias de seguridad heridos, Marisol sangrando profusamente, Genaro sollozando en el suelo y el doctor Felipe intentando administrar primeros auxilios a su esposa con manos temblorosas que apenas podían sostener la gasa. La ambulancia llegó 7 minutos después. Los paramédicos estabilizaron a Marisol, pero el pronóstico era grave. Traumatismo cráneoencefálico severo, posible hemorragia cerebral y necesidad de cirugía de emergencia. El doctor Felipe la acompañó en la ambulancia, dejando a Esperanza sola con Sebastián en una casa que parecía un campo de batalla. La policía llenó la mansión. Interrogatorios, declaraciones, pruebas recogidas. Genaro fue arrestado, pero estaba tan destrozado psicológicamente que apenas podía formar frases coherentes. Había traído peligrosos narcotraficantes a la puerta de su propia hermana, y ahora Marisol luchaba por su vida por ello. Esperanza estaba sentada en la habitación de los niños con Sebastián en brazos, mientras el sol se alzaba sobre el caos. El bebé finalmente se había dormido, ajeno a que su madre podría estar muriendo, que su casa había sido invadida, que el frágil arreglo que lo mantenía con vida se estaba desmoronando. A las 6:15 a.m., el Confidencial publicó el artículo. A las 6:30 a.m., El País publicó la entrevista exclusiva. Y a las 7:00 a.m., la noticia de la violenta invasión y el estado crítico de Marisol Elizondo irrumpió en todos los medios. La historia que se suponía iba a ser sobre redención se convirtió en una tragedia en vivo. Las cámaras de televisión rodearon la mansión. Los periodistas gritaron preguntas. Las redes sociales se llenaron de opiniones. Algunos culparon a la familia Elizondo de explotar a Esperanza, otros culparon a Esperanza de crear una situación imposible, muchos culparon a Genaro del desastre. Pero todos coincidieron. Fue el escándalo del año. Visitación se sentó junto a Esperanza en la habitación de los niños mientras el mundo se desmoronaba afuera. ¿Sabías?, dijo la institutriz, que hace 30 años, cuando murió mi hijo, nadie se dio cuenta. Ni periódicos, ni cámaras,
ni indignación pública. Los bebés pobres mueren en silencio, pero cuando la tragedia golpea a los ricos, el mundo se detiene a observar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Esperanza, demasiado cansada para llorar. «Sobreviviremos», respondió Visitación con sorprendente firmeza, como siempre, porque somos los invisibles que mantenemos el mundo en marcha mientras otros se desmoronan. Y porque ese bebé en tus brazos todavía te necesita, sin importar las cámaras, los escándalos ni las cirugías de emergencia. La vida continúa, siempre continúa. Pero Esperanza no estaba segura de cuánto más podría soportar. Miró a Sebastián durmiendo plácidamente, el único inocente en todo ese desastre, y le susurró a Sofía en el cielo: «Dame fuerzas, hija, solo un poco más de fuerza». Afuera, helicópteros de noticias sobrevolaban la mansión. Dentro, una mujer que lo había perdido todo ahora sostenía en sus brazos lo único que le impedía rendirse por completo. Y en el hospital, Marisol Elizondo luchaba por su vida en la mesa de operaciones, mientras el doctor Felipe rezaba por primera vez en décadas a un Dios del que no estaba seguro de que lo escuchara. La cirugía de Marisol duró 7 horas y 43 minutos. El doctor Felipe pasó cada segundo de ese tiempo en el pasillo del Hospital Universitario de La Paz, el mismo hospital donde operaba casi a diario, pero ahora en el otro lado de la ecuación. No como el cirujano salvador, sino como el esposo desesperado que rezaba para que otros cirujanos salvaran a su esposa. La ironía no pasó desapercibida. Había pasado décadas dirigiendo quirófanos con control absoluto, decidiendo quién vivía y quién moría con precisión de bisturí, y ahora estaba completamente impotente, reducido a esperar y anhelar como cualquier otro miembro de la familia. Dolores llegó a las 3 de la tarde. No debería haber estado allí. Su relación con el doctor Felipe había terminado oficialmente, y presentarse en el hospital durante la cirugía de su esposa era una violación de todos los protocolos de la decencia. Pero llegó, de todos modos, con 2 máquinas de café expreso en la mano y la expresión de quien sabe que las reglas sociales importan menos que la humanidad básica. «No es necesario que estés aquí», dijo el doctor Felipe al verla, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé», respondió Dolores, entregándole uno de los cafés. «Pero no deberías estar solo ahora. Y antes de que digas que no estoy sola, porque hay otros familiares, ambos sabemos que tus padres han muerto. Marisol no tiene hermanos, y que has alejado a prácticamente todos tus verdaderos amigos a lo largo de los años al priorizar el trabajo y la imagen sobre las relaciones genuinas». Fue brutal, pero cierto. El doctor Felipe aceptó el café con las manos aún ligeramente temblorosas. «¿Cómo está Sebastián?» «Hablé con Visitación hace 1 hora. Está bien. Esperanza lo alimentó con normalidad esta mañana y esta tarde. La policía terminó de recopilar pruebas y abandonó la mansión. Los periodistas siguen afuera, pero las medidas de seguridad reforzadas los mantienen alejados. Dentro de la burbuja de la mansión, todo está sorprendentemente estable, considerando que el mundo exterior está en llamas». El doctor Felipe rió sin humor. «Mundo en llamas, qué buena descripción. ¿Viste las redes sociales?» Todo el mundo lo vio. Llevas 12 horas como tendencia en Twitter. La mitad de la gente te llama monstruo capitalista que explota a las trabajadoras del hogar. La otra mitad te defiende, diciendo que haces todo lo posible en una situación imposible. Hay peticiones en línea que exigen que se investiguen tus clínicas por negligencia sistemática contra pacientes pobres. También hay un movimiento que pide la canonización de Esperanza como santa moderna. Es un completo circo. ¿Y Genaro? Arrestado, acusado de allanamiento de morada, extorsión y complicidad en una agresión con lesiones corporales graves. La fiscalía pide 10 años de prisión. Esperanza se negó a hacer declaraciones cuando los periodistas le hicieron preguntas a gritos.
El doctor Felipe cerró los ojos. El agotamiento emocional finalmente lo afectó. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Dolores? ¿Cómo me convertí en el villano de una historia que se suponía trataba sobre salvar a mi hijo? Porque las historias rara vez son sencillas, respondió. Salvaste miles de vidas como cirujano, Felipe, literalmente miles. Pero también construiste un imperio que niega tratamiento a quienes no pueden pagarlo. Ambas cosas son ciertas a la vez. No eres simplemente un villano ni un simple héroe. Eres humano, complicado, con defectos, capaz de hacer el bien y el mal, como todos nosotros. Antes de que el doctor Felipe pudiera responder, se abrieron las puertas del quirófano. El doctor Menéndez, el gastroenterólogo que había examinado a Sebastián y ahora dirigía el equipo neurológico de urgencias de Marisol, salió, quitándose la mascarilla quirúrgica. Su expresión era cuidadosamente neutral, imposible de interpretar. Felipe, dijo, y el uso de su nombre de pila en lugar de su título formal ya indicaba seriedad. Lo logramos. Le extirpamos el hematoma y estabilizamos la presión intracraneal. Está viva. El doctor Felipe sintió que sus rodillas casi cedían. Pero hay daño neurológico. Aún desconocemos su gravedad. Se encuentra en coma inducido por ahora para que su cerebro se recupere. En las próximas 72 horas sabremos más. Podría ser una recuperación completa o podría causar discapacidades permanentes. Solo el tiempo lo dirá. ¿Puedo verla? 10 minutos. Luego tienes que ir a casa a descansar. No le servirá de nada a nadie que te desmayes también. El doctor Felipe entró en la unidad de cuidados intensivos y encontró a Marisol, conectada a máquinas que conocía a la perfección desde una perspectiva profesional, pero que ahora parecían instrumentos de tortura. Tubos, monitores, pitidos constantes. Su esposa, siempre tan meticulosamente arreglada, siempre tan preocupada por las apariencias, estaba allí con la cabeza parcialmente rapada, vendas cubriendo las incisiones quirúrgicas y el rostro hinchado y descolorido. Le tomó la mano tan fría a pesar de las mantas cálidas. «Perdóname», susurró, «perdóname por todo, por Dolores, por descuidarlos a ti y a Sebastián, por construir una vida basada en las apariencias en lugar de en la realidad. Si vuelves, si me das otra oportunidad, juro que seré diferente, juro que arreglaré lo que está roto». Marisol, por supuesto, no respondió. Los monitores seguían con su pitido mecánico, indiferentes a las promesas humanas. Cuando el doctor Felipe finalmente regresó a casa a las 9 de la noche, se encontró con una escena extrañamente doméstica esperándolo. Esperanza estaba en la sala con Sebastián en su regazo, el bebé mamando tranquilamente, mientras Visitación tejía en un sillón cercano. Amparo había preparado una cena sencilla pero abundante. Jacinto y Esteban habían reforzado todas las entradas de la mansión. Era como si los sirvientes, en ausencia de sus amos, hubieran tomado el control y transformado la casa en un hogar. «¿Cómo está?», preguntó Esperanza en cuanto lo vio. «Vivo, pero aún no sabemos qué vida tendrá cuando despierte». El doctor Felipe se dejó caer pesadamente en el sofá y por primera vez desde que Esperanza lo conoció, parecía humano, cansado, asustado, vulnerable. «Gracias», dijo de repente, «por cuidar de Sebastián hoy, por mantener todo en marcha cuando todo se vino abajo». «Es mi trabajo», respondió Esperanza simplemente. «No, tu trabajo es amamantarlo. Todo lo demás, quedarse durante la invasión, protegerlo, mantener la calma mientras los periodistas atacan, mientras arrestan a su hermano, mientras el mundo nos juzga, no es trabajo, es amor. Y no sé cómo agradecerte eso». Sebastián había terminado de mamar y ahora dormía profundamente sobre el pecho de Esperanza. Ella miraba al bebé con una expresión que el doctor Felipe ahora reconocía. Puro amor maternal, de esos que no conocen cálculos ni condiciones. «Es inocente en todo esto», dijo. «Se merece algo mejor que ser el centro del escándalo. Se merece una familia que lo ame sin complicaciones».
Entonces, entreguémoselo, dijo el doctor Felipe, con determinación en su voz por primera vez en días. Cuando Marisol despierte, si despierta como esperamos, reconstruiremos. No la fachada que teníamos antes, algo real esta vez. Los días siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Esperanza atendió a Sebastián con la ayuda de visitación, mientras que el doctor Felipe dividió su tiempo entre el hospital, visitando a Marisol y la mansión, intentando gestionar el desastre de relaciones públicas. Horacio Beltrán había dimitido, el escándalo se había descontrolado. Los abogados se ocupaban de las investigaciones oficiales sobre las clínicas Elizondo Armendáriz. Se había convocado una comisión parlamentaria para examinar la desigualdad sistémica entre la sanidad privada y la pública. El caso había trascendido la esfera familiar y se había convertido en un símbolo nacional de todos los problemas del sistema sanitario español. Fue al 5.º día después de la cirugía que Marisol finalmente despertó. El doctor Felipe estaba a su lado cuando abrió los ojos, desorientada y confundida. Tardó unos minutos en reconocer dónde estaba y otros más en recordar lo que había sucedido. Cuando recuperó la memoria, las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro. «Sebastián», fue la primera palabra que logró formar. «Está bien, sano. Esperanza lo está cuidando». Marisol cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir. «Quiero verlos. Quiero ver a mi hijo y a la mujer que lo mantiene con vida». 3 días después, cuando los médicos finalmente permitieron que Marisol saliera de la UCI para ir a una habitación privada, Esperanza llevó a Sebastián a visitarla. Fue una reunión cargada de emociones complejas que ninguna de las dos supo procesar adecuadamente. Marisol estaba en una silla de ruedas temporal, con la mitad de la cabeza aún vendada y la movilidad del lado izquierdo ligeramente comprometida, pero mejorando con fisioterapia. «Ha crecido muchísimo», dijo Marisol al ver a su hijo con la voz entrecortada. «En solo una semana parece más grande». «Está subiendo de peso a buen ritmo», confirmó Esperanza, acercándose y colocando con cuidado a Sebastián en el regazo de su madre. «Los médicos dicen que su desarrollo es perfecto ahora». Marisol abrazó a su hijo por primera vez desde la invasión y algo en su interior se quebró. Lloró abiertamente, sin la compostura social que siempre la había caracterizado, sin preocuparse por las apariencias. Solo una madre que casi muere abrazando al hijo que casi pierde. «Fui una madre terrible», susurró. Estaba tan preocupada por lo que pensaría la sociedad, por mantener una imagen perfecta, que olvidé simplemente amarlo. «Y tú», miró a Esperanza, «perdiste a tu propia hija, y aún así amaste a la mía cuando yo no pude». «No fuiste terrible», dijo Esperanza, sentándose en la silla junto a ella. «Eras humana, asustada, abrumada. ¿Habría sido diferente si Sofía hubiera vivido? Quizás no. Quizás yo también habría cometido errores, también habría tenido dificultades. La diferencia es que nunca tuve la oportunidad de descubrirlo». «Enséñame», pidió Marisol de repente. «Enséñame a ser una madre de verdad, no la versión teatral que presento en las cenas benéficas. Enséñame a amarlo como tú lo amas». Fue una petición tan inesperada y vulnerable que Esperanza no supo cómo responder de inmediato, así que asintió lentamente. «Puedo intentarlo, pero tú ya sabes amar. Solo necesitas permitirte sentir en lugar de solo actuar». En las semanas siguientes, algo extraordinario ocurrió en la mansión Elizondo Armendáriz. Las jerarquías comenzaron a disolverse. Esperanza le enseñó a Marisol no solo sobre la lactancia materna y el cuidado de los niños, sino también a permitirse ser imperfecta. Marisol, a su vez, con movimientos aún limitados en un lado, aprendió a depender de los demás, a aceptar ayuda, a valorar a quienes antes consideraba invisibles. El doctor
Felipe se tomó una licencia del hospital para quedarse en casa, realmente en casa por primera vez en años. Visitación reveló décadas de observaciones sobre la familia, sirviendo como una consejera improbable para una pareja que necesitaba reaprender a comunicarse. La fundación, en nombre de Sofía Morales, se constituyó oficialmente con una donación inicial de 5 millones de euros. Dolores Quintana aceptó el cargo de directora médica y utilizó su investigación sobre la proteína rara presente en la leche de Esperanza para desarrollar tratamientos para bebés con afecciones similares. Se abrieron las primeras clínicas gratuitas en los mismos hospitales públicos que anteriormente habían negado el tratamiento por falta de recursos. Genaro fue sentenciado a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si completaba programas de rehabilitación. Esperanza lo visitó una vez. Tuvieron una conversación dolorosa donde él le pidió perdón. Un perdón que ella no estaba lista para conceder del todo, pero que tampoco podía negar por completo. Eran hermanos, unidos por la sangre y un trauma compartido. Quizás algún día podrían reconstruir algo, pero aún no. 6 meses después de la invasión, en una tarde dorada de septiembre, toda la familia estaba reunida en el jardín de la mansión. Marisol se había recuperado casi por completo, con solo una leve cojera como recuerdo del trauma. Sebastián, que ya tenía 1 año y 2 meses, comenzaba a comer alimentos sólidos, aunque aún amamantaba a Esperanza 2 veces al día. El doctor Felipe había renunciado a su puesto como director de las clínicas privadas para trabajar a tiempo parcial en la Fundación Sofía Morales. Y Esperanza se había matriculado en un curso nocturno de enfermería, descubriendo una vocación que siempre había estado latente. «Sabes que con el tiempo estará completamente destetado», dijo Marisol, mientras observaba a Esperanza amamantar a Sebastián bajo la sombra de un roble centenario. «¿Qué harás cuando ya no te necesiten así?» Esperanza miró al bebé en sus brazos y luego a Marisol con una leve sonrisa. «Seguiré siendo necesaria de otras maneras. Me graduaré de enfermería, trabajaré en la fundación y seguiré siendo parte de esta extraña e imperfecta familia que construimos de las cenizas de la anterior». «Familia», repitió Marisol tanteando la palabra. «¿De verdad nos ves así, después de todo?» «La familia no es solo sangre», respondió Esperanza. «Es una decisión diaria de quedarse, de perdonar, de construir algo mejor que lo que teníamos ayer. Sofía me enseñó eso. Solo vivió 16 días, pero en esos días aprendí más sobre el amor incondicional que en toda mi vida anterior. Y ese amor no murió con ella», continuó. «Encontró un nuevo hogar en Sebastián, en ti, en todos nosotros». Visitación, que estaba cerca podando rosas con Jacinto, se secó discretamente una lágrima. Amparo trajo limonada fría. Esteban jugaba al avión con el doctor Felipe en una muestra de informalidad impensable meses atrás. «Sabes que la prensa todavía nos crucifica cada semana, ¿verdad?», dijo el doctor Felipe, uniéndose a las mujeres. «Ayer salió un nuevo artículo. La familia Elizondo intenta comprar la redención con caridad performativa. Nada de lo que hagamos será suficiente para algunos. Así que no lo hacemos por ellas», dijo Esperanza. «Lo hacemos por las Sofías, por los bebés que ahora pueden salvarse, por quienes ya no pueden salvarse, pero pueden ser honrados. Y lo hacemos por nosotras mismas, porque intentar ser mejores es la única manera de vivir con nuestro pasado». Sebastián había terminado de amamantar y ahora jugaba con el collar que llevaba Esperanza, tirándolo entre risas. Era un regalo de Marisol, una cadena de oro con un dije grabado. Para Esperanza, quien nos enseñó que salvar una vida es salvar al mundo entero. «Algún día lo preguntará», dijo Marisol de repente, «cuando sea mayor,
Preguntará por qué tiene dos madres, por qué su historia es tan complicada. Y vamos a decir la verdad, respondió Esperanza. Toda la verdad, sin adornos, que casi muere, que su cuerpo rechazó la comida, que había perdido a mi hija y mi cuerpo seguía produciendo leche, que la ciencia, la casualidad y algo que quizás sea el destino nos unió, y que a pesar de toda la tragedia y el dolor, elegimos construir el amor. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Esperanza fue al pequeño altar que había construido para Sofía en su habitación. Era solo una mesita con una ecografía, una vela siempre encendida y flores frescas que cambiaban semanalmente. Se sentó frente a él y susurró como todas las noches. Me enseñaste a ser madre incluso sin estar aquí, hija mía. Ahora otro bebé vive gracias al amor que te habría dado. No sé si es justo, no sé si tu muerte significa algo, pero sé que cuando amamanto a Sebastián, siento que una parte de ti también está ahí. Como si la leche que debería haberte nutrido encontrara la manera de nutrirlo a él. Como si el amor nunca muera del todo, solo se transforma. La vela titiló en respuesta, o quizás solo era la brisa que entraba por la ventana entreabierta. No importaba. Esperanza decidió creer que Sofía la escuchaba, que lo aprobaba, que de alguna manera estaba en paz. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético. Los periódicos del día siguiente traerían nuevos escándalos, nuevos titulares, un nuevo circo. Pero dentro de la mansión, que ya no era solo una mansión, sino un hogar, dormía una familia imposible. El cirujano arrepentido, la socialité transformada, el ama de llaves finalmente vista, los sirvientes que se habían convertido en familia, y en el centro de todo, una mujer que lo había perdido todo y sin embargo había elegido dar en lugar de acumular, amar en lugar de odiar, construir en lugar de destruir. Y en la habitación infantil, decorada con murales de bosques encantados, un bebé de 1 año dormía profundamente, completamente ajeno a que su existencia había cambiado tantas vidas, revelado tantas verdades, forzado tantas transformaciones. Sebastián Elizondo Armendáriz, el bebé millonario que no había comido nada, ahora crecía fuerte y sano, cargando en su interior anticuerpos y proteínas excepcionales provenientes de la leche de una mujer que no era su madre biológica, pero que lo amaba como si lo fuera. 2 madres, un hijo, un amor que desafió todas las reglas que la sociedad intentaba imponer. Y en el renovado Hospital Público de Vallecas, la primera planta de la Fundación Sofía Morales salvó su 17ª vida, un bebé prematuro llamado Diego, hijo de una madre inmigrante que no tenía ni 15 euros, ni mucho menos 15.000. Vivió porque Esperanza había perdido a Sofía, respiró porque alguien transformó la tragedia en un legado. El círculo no estaba completo, nunca lo estaría. El dolor no desapareció por arte de magia, reemplazado por un propósito, pero podía coexistir con el amor. Podía transformarse en algo más allá de la mera destrucción. Y quizás, al final, eso era lo más roto que los humanos podían desear. No una redención perfecta, sino un intento honesto de ser mejores que ayer. No para borrar el pasado, sino para construir un futuro donde ese pasado significara algo más que solo dolor. Esperanza se acostó esa noche sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos. Marisol aún tendría que aprender a ser una madre consecuente. El doctor Felipe aún tendría que luchar contra décadas de condicionamiento capitalista. Visitación aún cargaría con sus cicatrices, y ella misma aún se despertaría algunas noches llorando por la hija que nunca conoció de verdad. Pero también sabía que mañana Sebastián despertaría sonriendo, que mamaría fuerte y sano, que crecería rodeado no de riquezas vacías, sino de un amor complejo y verdadero.
y que en algún lugar, en un hospital público renovado, otro bebé viviría un día más, porque alguien decidió que perder no significaba rendirse. Cerró los ojos y susurró una última oración a Sofía. Gracias, hija mía, por darme un propósito hasta el final, por transformar mi dolor en un legado, por enseñarme que el amor maternal no necesita un cuerpo vivo para existir, solo necesita un corazón dispuesto a seguir amando. Y en el silencio de la noche madrileña, entre el ruido lejano del tráfico y el susurro de los árboles del jardín, tal vez, solo tal vez, un niño que nunca respiró respondería de la única manera que los espíritus pueden hacerlo, con una paz que finalmente su corta existencia había importado. La historia no terminó con un final feliz perfecto, sino con un final honesto, imperfecto, complicado, real, tal como siempre fue la vida, tal como siempre sería el amor. Y a veces eso era suficiente. Fin.